En el principio era el Verbo. ¿A qué te lleva la mente cuando decimos en el principio? Ustedes que han leído la Biblia, ¿hacia dónde va tu mente? A Génesis, capítulo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que Juan nos lleva al Génesis. Juan conoce a Jesús y por ese conocimiento tiene un entendimiento muy particular del Génesis, ¿me entiende? Él conocía el Génesis porque era un judío instruido en las Escrituras, pero luego conoce a Cristo y cuando conoce a Cristo ve con otros ojos y con otro entendimiento el Génesis. Ahí entiende lo que antes no entendía. Y entiende acerca de los comienzos y acerca de la creación un conocimiento más profundo. Es lo que está diciendo, en el principio era el Verbo. Después, él va a aclarar que el Verbo es Jesús. En este mismo capítulo y unos versículos más adelante, dice: el Verbo se hizo carne. Y el único que se hizo carne de la Santísima Trinidad es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo. Así que está hablando de Él, de Cristo, y dice que entonces, cuando la creación vino a la existencia, ya existía el Logos, el Verbo, la palabra. Son sinónimos. Es la misma palabra, el Verbo, el Logos o la palabra. ¿Cómo se dice? Se traduce de igual manera en el texto bíblico. Y eso decía una referencia a un título, una referencia directa a Jesús. Ahora, cuando él dice la palabra, así le llama a Jesús, así le llama a Cristo, nos está diciendo, aprendamos esto a leer a Juan, nos está diciendo, está implicando una relación directa con la mente, con los planes, con los propósitos de Dios. Dice que Jesús es la palabra. Va a decir de la palabra que se encarnó, que esa persona, Dios el Hijo de Dios, entonces, al ser la palabra, nos revela la mente, los planes y los propósitos de Dios. ¿Lo entienden? Mira qué sencillez de Juan para decirte que Cristo es quien nos ha revelado al Padre de tal manera que al conocer a Cristo nosotros entendemos la mente, los planes y los propósitos de Dios. Su palabra. Entonces ese que en el principio ya era, es maravilloso pensar esto de Jesús, es la expresión omnipotente del pensamiento de Dios, de su obra, de su revelación, de la creación, y es a la vez el sustento, dice Hebreos capítulo 1, la palabra de su poder, que sostiene cada cosa en su lugar. Ese es el Cristo. Entonces, entendiendo que Jesús es Dios eterno, porque en el principio ya era, vas a entender la implicancia de su persona, de su enseñanza, de su obra, dentro del plan eterno de Dios. También tenemos que acostumbrarnos a ver esto, todo lo que nos sucede ha formado parte en el consejo eterno de Dios, en su sabiduría y en su misericordia, ha sido parte de nuestra salvación, del plan que se cumplió en nuestras vidas. Y vamos a entender, conociéndolo mejor a Cristo entonces, la perfección del plan de redención de la humanidad. Dice el texto, nunca lo cierres, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Una pequeña palabrita que nos lleva a pensar en la relación de intimidad entre el Padre y el Hijo.
Era con Dios, dice el... A veces sirve conocer el griego, estamos dando griego ahora en el instituto, y eso ha dejado un tendal entre los alumnos. Se espantaron cuando conocieron el texto griego. Dice prostonteon, cara a cara con Dios. Pros es hacia, ton él y teon Dios. Está diciendo que Cristo era cara a cara con Dios, y no hay posición más cercana que esa, el cara a cara. Uno puede estar al lado, puede estar atrás, puede estar abajo, arriba, pero cara a cara enfatiza la intimidad entre el Padre y el Hijo. Y el Verbo era Dios, dice, y ahí se cae la teología, la doctrina y la predicación de todos los testigos de Jehová en todos los tiempos, en todo lugar. ¿Por qué Juan va a enfatizar ahora sí la divinidad de Jesús? ¿Y por qué es tan importante entender esta verdad? Porque sabemos que Jesús es el Salvador, ¿verdad? El Salvador es Cristo, el Señor. Lo va a decir un poco más adelante Juan, pero lo que está diciendo aquí Juan es que Dios mismo, Dios, se hizo hombre y vino a salvarte. Juan parece un escrito simple. De hecho, cuando estudias griego, lo primero que te hacen es estudiar Juan, porque habla como hablamos nosotros, ¿viste? No habla como un filósofo, como un erudito que te complica y nunca le entendés lo que está diciendo. Él habla en el lenguaje sencillo y escribe en el lenguaje griego sencillo. Una vez más, cuando estudias griego por primera vez te dicen, lee Juan, porque vas a entender mejor. Pero él escribe simple, pero permanentemente nos está revelando doctrinas teológicas profundas, como por ejemplo, en este caso, la doctrina de Dios. Y a la vez te dice cómo se relaciona eso con Jesús. ¿Para qué? Para que no te perdás de entender la persona y la obra de Jesús. Juan, que sabe de esto mucho, quiere que entendamos cómo tener una relación con Jesús. Está largo el... Juan quiere que, porque él sabe cómo tener una relación con Jesús, quiere que vos entiendas. ¿Para qué? Para que recibas el poder de Dios, teniendo una relación con Cristo, a través de Cristo recibas el poder de Dios que pone en orden nuestras vidas, como sucedió en el principio de la creación. ¿Te acordás cuando Dios creó y después puso orden? Una creación que estaba desordenada. Y así, teniendo una relación con Cristo, tu vida puede volver a tener sentido, a tener orden, a tener propósito, cuando Él toma el control de tu vida y cuando Él establece el asiento en tu corazón. Leemos, este era en el principio con Dios, versículo 2. Esa es la razón, porque Juan va a hablar de la creación, pero lo que resalta aquí es que el Mesías no fue creado, porque Jesús estaba en el principio ya. Esa relación padre-hijo nunca hubo un momento que no existiera. Dios eterno, Hijo eterno, increado. Y lo dice con toda naturalidad y profundidad. A la creación la trajo a existencia Dios, por medio de la palabra, el verbo de Dios. Dios el Hijo, Jesús. Dice, sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y no pase por alto esta tremenda verdad. Todo lo que ha sido traído a la existencia, todo es increíble. Todo, lo que se ve, lo que no se ve, fue obra del Hijo. Pero lo dice, lo expresa de una manera que cuando dice todo lo que el texto dice fueron hechas, habla del tiempo pasado, pero cuando dice ha sido hecho, hay un cambio ahí pequeñito pero trascendental en la forma en la que habla, que implica que lo que fue, lo que hecho, lo que es hecho ahora y lo que será hecho, todo tiene origen, toda esa existencia fue creada, está siendo creada y vendrá la existencia por el Hijo. Seguimos leyendo, versículo 4, dice, en Él estaba la vida. Con esta idea
que aquel a quien llamamos el verbo, logos, la palabra, una vez más, y te lo voy a decir varias veces, quiero que te lo lleve a tu casa. Él expresa la mente, los planes y los propósitos de Dios. Él los revela. Y Juan ahora nos dice cuál es el plan de Dios para su creación. Dice que en Cristo estaba la vida. Y un término muy importante, sobre todo cuando lo ponemos en oposición a muerte. Si no entendés lo que es la vida, pensá en la muerte. Vas a ver cómo vas a valorar la vida. Dice que hay una conexión directa entre el verbo Jesús y la vida. Sigue diciendo, y la vida era la luz de los hombres. Otra conexión, todas esas son conexiones de parte de Juan, con esa sencillez. Existe una conexión directa entre la vida y la luz. Y una vez más pensamos en el Génesis. ¿Qué fue lo primero creado? ¿Qué fue lo que primero dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo, sea la luz. Lo primero que llama a Dios a la existencia de la luz. Y cuando Dios te revela su mente, sus planes, sus propósitos, espera que vos como oyente respondás a esa revelación. Y esa revelación, todo lo que vos estás escuchando ahora, no la dice para llenar tu mente ávida de conocimiento, de inteligencia, de saber. Eso lo único que hace es llenar tu cabezotota de aire. Lo dice la Biblia. Dios espera que tu corazón y tu mente, ambos, sean llenados de su verdad y son llenados cuando se aplican. Un principio bíblico dice que la verdad bíblica no se aprende hasta que no se aplica, hasta que no se vive. Vos podés decir, una vez más te lo digo, Dios es omnipotente y desconfiar a la primera de paso de que Él pueda ayudarte. Sabías la verdad, sí, pero no la habías aprendido. Y espera que tu corazón, no el del que está al lado, ni el que está atrás, ni el que está adelante, que tu corazón lo aplique a tu vida. Cada quien debe responder a la palabra de Dios personalmente. Y a una palabra que ahora, en este momento, está siendo dada en este lugar. Cuando oímos la palabra luz, lo primero que viene a nuestra mente es iluminación. Cuando Jesús, porque era la palabra, dice, sea la luz, en el Génesis, capítulo 1, versículo 2, cuando Él lo repite hoy, trae claridad a nuestras mentes para entender los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. La tragedia de la humanidad, la tragedia de mi vida, la tragedia de tu vida, la tragedia de la vida de las personas que nos rodean a lo largo de la historia de la humanidad fue siempre la misma, al decir del versículo 12, no la recibieron. A Cristo no lo recibieron. El único que puede iluminar la oscuridad fue descartado. No encontramos interés en Él. Y no hay que pensar en la luz en términos abstractos, filosóficos, términos para discutir, porque la luz debe ser recibida personalmente, es lo que dice el texto. A mí no me sirve que mi mamá o que mi papá o que mis hermanos crean en Cristo. En términos de mi salvación personal, no me sirve que el que está al lado crea. Yo me voy a perder en la condenación eterna si no respondo personalmente a la luz que puede traer iluminación para salvación a mi vida. ¿Se entiende? Debo aceptar la luz, debo recibir a quien es la luz, Cristo. No habla en abstracto, Juan. Lo dice claramente, Cristo es la luz. Es difícil de entender. Y además dice que la oscuridad no la recibe. Así que cuando vemos que las personas rechazan a Cristo, ¿qué es lo que están amando? Sin dejar de pensar en el principio, entendemos lo que Juan tiene en mente.
Él, si estás relacionando el acto de la creación, te está diciendo la oscuridad es vacío, es desorden, es falta de propósito, es tinieblas. Y cuando uno vive y permanece en la oscuridad, no podés comprender, no podés entender y tampoco podés responder a la luz de la verdad de Dios. La única manera de conocer a Dios, su luz, la vida, el sentido, es salir de la oscuridad. ¿Cómo se hace eso? Recibiendo a quien es la vida y la luz de los hombres, Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Esa es la respuesta que Dios espera que tomes a la revelación que te está dando en este preciso momento, en este mismo lugar. Cuando estás en la luz, podés distinguir. Si estás viviendo en pecado, todo te va a parecer oscuro. Cuando podés distinguir, podés decidir. Cuando podés decidir, podés tomar una elección. Podés tomar una decisión. ¿Ves cómo dependés de Dios para tomar las decisiones correctas? Al decir de Juan en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Contra ella. No te está diciendo, ay, pobrecita, la luz. Está esperando ahí que el pibe que cree que sabe todo se dé cuenta que no sabe nada. Que la piba que se cree que es autosuficiente se dé cuenta que no es suficiente para nada. Pobrecita, está esperando ahí que alguien se digne a ir a la luz a pedirle ayuda. La luz es Cristo, el Señor. Y hay poder en ella para iluminar hasta el más necio. Aun cuando ni siquiera el necio entienda que está habitando en la oscuridad. Te lo digo por experiencia personal. Yo habitaba en la oscuridad. Yo estuve ahí. Y de ahí fui sacado, aun cuando ni siquiera sabía que estaba en la oscuridad. Nosotros necesitamos la luz. Nosotros necesitamos a Cristo. No nos necesita a Él. Sí, convengamos que tenemos un potencial enorme, poderoso, autodestructivo, mega super gigantemente negativo, como para rechazar el amor y la gracia y hacerlo un día tras otro. Un corazón se va a perder solamente porque Él lo quiso. Leí un texto de Jonathan Edwards. Dice, cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. ¿Qué respuesta quiere Dios de ti hoy mismo? Pregúntate, ¿estoy viviendo en la oscuridad? ¿Estoy sintiendo el vacío de mi existencia? ¿Estoy sintiendo falta de sentido, falta de propósito, falta de esperanza? ¿O estoy satisfecho con mi vida? Porque mientras seas guiado por la oscuridad, no vas a querer venir a la luz. A lo mejor estás contento viviendo como un necio. Si fuera así, no sé para qué venís a la iglesia hoy, porque acá solo vas a hallar luz. Hay mucha gente contenta con su oscuridad, sus vidas pequeñitas, sin sentido. Te da pena porque no conocen otra vida mejor. Ahora, bendito el problema que te lleva a pensar si habrá algo mejor, si existirá algo que merezca la pena vivir. Porque esa búsqueda, si es sincera, te llevará a Cristo, la luz y la vida. La luz entonces exige una decisión. Luz que exige que te arrepientas y cambies. Luz que hace que veas que estás sucio.
Luz que hace que vea que necesitas que ser limpiado. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué te lavó? ¿Con agua bendita? ¿Con jabón? ¿Te lavó con detergente? ¿Te lavó con sacrificios personales? ¿Con promesas de caminar de rodillas, marcha atrás, qué sé yo qué? Te lavó con su sangre. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Seguimos leyendo y vemos la provisión de Dios, dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En la Biblia los nombres son importantes. Juan es el primer nombre que pronuncia este evangelio y significa gracia de Dios. Y esa es la provisión de Dios. Y te digo más, no solo su gracia, sino que sientas deseo por su gracia. Porque no nos sirve que Cristo murió por los pecados del mundo, sino murió por tus pecados, por mis pecados. No te sirve que Cristo sea el Salvador del mundo, sino es tu Salvador. Dios provee la gracia a través de Juan, gracia de Dios. El plan, Él provee el plan, Él provee el Salvador, Él provee la fe, pero también el deseo de esa gracia para mi propia vida. Cuando yo me convierto, yo quería conocer a Cristo. Deseaba conocer a Cristo, estaba desesperado por encontrar a Cristo. Ahora, ¿ve usted cómo Dios envía personas a otras personas? Pensá, ¿a quién envió Dios a tu vida? Pensalo ahora, ¿a quién envió Dios a tu vida? Personalmente con el mensaje del Evangelio. ¿A quién envió? ¿Sabes a quién envió? Como decía Martín, dígame sí con la cabecita o dígame no. Porque si me dice que no, capaz que no envió nadie todavía. Siempre digo lo mismo, el que fue al Evangelio, fue a mi casa con el Evangelio fue Rubén. Dos cosas. Agradezca a Dios haberle enviado a alguien, haberle enviado un mensajero. Y agradézcale al mensajero también, porque el mensajero podría haberse negado a compartirle el Evangelio. Sí, muchos hacen eso hoy. En esta iglesia hay gente que no comparte el Evangelio. Y te digo, ¿cómo sería tu historia si el mensajero que fue a tu casa o te encontró en la calle no te hubiera compartido el Evangelio? Vos todavía estarías muerto en tus delitos y pecados. Fíjate la gravedad de callarte la boca cuando tenés que hablar. Y lo envió con un propósito, dice el versículo 7. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Vino para ser testigo. Me lleva a pensar el propósito de nuestra salvación según Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y no cualquier testigo, y no de cualquier testimonio, testigo de la luz. Y eso es lo que somos. Ahora, ¿para qué hablar? ¿Para qué abrir la boca? Una vez la historia de la iglesia, ¿no? Este año tendríamos que reconstruirla. Vivimos tajando pollo con el pastor Rubén, pero un día que no tajemos tanto pollo, vamos a sentarnos a recordar año por año estos 25 años. Y escribirlo para que lo sepa usted, que no tiene 20 años. O tiene menos. O tenía 4 o 5 años cuando esta iglesia nació. Cuando nos dan este lote, hubo quien nos lo quiso quitar. Y entonces hablábamos con Rubén y a mí se me ocurrió llamarlo al pastor Daniel Hurtado para que él hablara. Yo le iba a coordinar una nota en el cable video para que él agradeciera que nos habían dado este lote para que ya después de agradecerlo no nos pudieran quitar, porque acá querían hacer vivienda.
Y él no quiso. Y su único argumento fue que si él iba a abrir la boca, si iba a ir un medio, iba a abrir la boca, era para hablar de Cristo. Toma. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, me propuse no saber entre vosotras otra cosa que Jesucristo y a este crucificado. Así que tratemos siempre de que si vamos a abrir la boca ante incrédulos, que sea para presentarle a Cristo y hablar de su obra. A fin de que todos creyesen por Él, dice, mirá qué misión más importante nos ha confiado Dios a cada uno de nosotros. Ahora hagamos una pausa. Dios da su revelación, Dios ilumina el entendimiento. ¿Y qué persigue esa obra divina? Que podás entender y que podás responder. ¿Y cuál es la respuesta que Él espera que tomes? Que creamos en Él. Eso es lo que vimos hasta ahora. No es creer en cualquier cosa, no fe en la fe. Es la relación directa que implica Juan, es creer en la verdad revelada por Dios. O sea, una fe bíblica es creer lo que dice la Biblia, no cualquier cosa. Como decía Martín en su devocional, a mí me hartó ver cómo ponían como sabiduría del hombre este que murió esta semana, palabras que están escritas en la Biblia que nadie sabe que están escritas en la Biblia. Hubo tanta gente todo este tiempo creyendo lo que dice el Papa, dicho según su propia sabiduría, muchísimas de esas supuestas verdades, verdaderas herejías, que uno se abruma ante tanta ignorancia mortal. Entonces, cuán importante es tener esta guía doctrinal de fe y de práctica para nuestra vida, expresada, por ejemplo, en las 5 solas de la fe evangélica: solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Sería bueno que sepa eso y lo aprenda de memoria. Entonces, una creencia que agrada a Dios es solo aquella que está basada y arraigada en su palabra. De cualquier otra supuesta verdad, olvídate. Son opiniones o enseñanzas de hombres falibles. Sigue diciendo versículo 8, no era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Y acá está hablando de Juan el Bautista. No lo presenté hasta ahora. Dije que era Juan, pero nada más. Él era un mensajero, no era la luz. Y era mensajero de la verdad. Después el texto va a decir luz verdadera. Lo que está diciendo es la luz de la verdad. Cuando dice luz verdadera, está diciendo la luz de la verdad. Solo la verdad agrada a Dios. Él no se complace. Te digo más, detesta la mentira. La mentira es del diablo. Y mentir ha costado mucho dolor, mucho sufrimiento y muerte desde que entró al mundo. Los hijos de la luz no deben practicar la mentira. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, versículo 9, y ahí la Biblia une la vida, la luz, la verdad, a lo largo de todo el pasaje. Dice la luz de la verdad. La verdad trae iluminación a tu mente y solo entendemos cuando la Biblia se abre. Esto es como una, dice, lámpara. La Biblia dice que la palabra es la lámpara. Vos estás ahí en oscura, no ves nada, abrís la Biblia, ponela así, vas a ver cómo ilumina lo que no veías y lo que no entendías. ¿Y cuál es su gracia para con los perdidos? Que esa luz brilla para todos los hombres, no excluye a nadie. Nadie podrá decir, a mí nadie me mostró la luz. Vos podrás estar papando mosca, mirando cosas, distrayéndote, pero no vas a poder decir, a mí nadie me dijo que Cristo era la luz. Dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahí hay otra doctrina, ¿viste? Habla del Creador viniendo a la creación, habla de la encarnación. Ni trompeta, ni fanfarria. Te dice a la pasada la doctrina de la encarnación, del Dios que se hizo hombre. No dice cómo se produce esta visita,
Pero ya te dice que el Creador vino al mundo hecho por Él, con el cual estaba relacionado muy estrechamente porque le pertenece, porque Él lo creó. ¿Y cuánta desgracia hay en la frase el mundo no le conoció? Quien es Señor de todo lo que existe. Fue visto, pero no fue reconocido, fue ignorado. Y aún sigue siendo ignorado cuando los suyos, los que somos de Él, lo presentamos claramente como el Dios hombre, el crucificado, el muerto y sepultado y resucitado para el perdón de todo aquel que se arrepiente de sus pecados, pide perdón y está dispuesto a entregarle completamente sin reserva su vida entera en sus manos. Dice el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Juan sabe cómo se produce la salvación eterna del alma de una persona y lo va a ir desarrollando esa enseñanza a lo largo de todo su evangelio, capítulo tras capítulo. Recuerde usted, los milagros, la charla con Nicodemo, la multiplicación de panes y peces, la resurrección de Lázaro. Él nos va a ir diciendo cómo se produce la salvación eterna del alma de una persona, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, pero dice en el versículo 13 que los salvos, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es un acto sobrenatural, profundamente espiritual, un acto del cielo, hecho por Dios. La salvación es de Dios, por medio del Salvador. No nos salvamos nosotros mismos, pero en el versículo 12 te da la clave de tu responsabilidad en cuanto a tu propia salvación. Recibir a Jesús, creer en Él. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de llegar al cielo, no hay otra manera de recibir perdón y vida eterna, no hay otra manera de escapar al infierno eterno. Creer y recibir al Hijo, Jesús, el único que puede salvar. Y esa es la verdad bíblica de que hablamos Dios hoy, de Dios. Él está buscando en la creación a quienes serán sus hijos. Hijos suficientemente sabios como para responder a la verdad que nos está siendo revelada. La luz, la verdad, la vida, el Hijo, el Salvador del mundo. El mundo al cual Él le dio la existencia no quiso aceptar al Creador. No le reconoció, no le recibió, le rechazó, lo desechó. El tema es si vos vas a poner tu esperanza y tu confianza y tu fe en Él, para que Él ponga orden en tu vida, para que Él te revele los planes, la mente, los propósitos de Dios. Si lo vas a hacer hoy, porque va a ser para siempre. Yo no quiero ser más que Juan el Bautista, uno enviado con un mensaje. Quiero ser un testigo, uno que da testimonio de la verdad, que dice que Cristo es Dios eterno, encarnado para venir en plan de salvación, a buscar y a salvar a los que serán de Él para siempre. La forma de ser de Él para siempre es el arrepentimiento y el perdón que se da por amor y gracia a viles pecadores como yo. Tu responsabilidad en este día es pensar: estoy frente al Dios eterno, creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios de verdad, que no miente, digno de toda honra y honor y obediencia, que me pide oír su voz, huir hacia la cruz antes de que sea tarde para perdón y salvación. Y si lo has entendido claramente, ¿qué vas a hacer? Dice el versículo 12, un versículo que yo uso para predicar el Evangelio: a los que creen en su nombre. Y pensá en esto, su nombre es solamente como una abreviatura de sus atributos, porque cuando uno habla de Jesús, está hablando de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia. Pero cuando uno dice su nombre, sabe que su nombre es Emmanuel, por ejemplo, Dios con nosotros.
Su nombre, Jesús, significa Jehová salva. O sea que su nombre es la esperanza del pecador. Fue mi esperanza, es mi esperanza. En su nombre, en el nombre de Jesús, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual pueda predicarse el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Tan hermoso nombre que en su nombre se doblará toda rodilla. Y todos, inclusive el que no lo hace hoy, confesará que Jesús es el Señor.